Hace más de 1000 años, cuando gran parte de Europa atravesaba la Edad Media, entre conflictos y epidemias, en Asia Central surgía una de las mentes más brillantes que ha conocido la humanidad. Un joven que memorizó el Corán antes de los 10 años, que dominó la medicina antes de cumplir los 20, que escribió una enciclopedia médica que sería utilizada durante 600 años. Su nombre fue Ibn Sina. En Occidente lo conocerían como Avicena. Fue médico, filósofo, matemático, astrónomo, político y poeta. Escribió cientos de obras y su influencia cruzó fronteras, religiones y siglos. Esta es la historia de un hombre que no solo curó a gente, sino que intentó comprender la estructura misma de la realidad. Ibn Sina nació en el año 980 en Afshana, una pequeña localidad cercana de Bújara, en lo que hoy es Uzbekistán. En aquel entonces la región formaba parte del Imperio Samánida, uno de los centros culturales más importantes del mundo islámico. Era la llamada Edad de Oro del Islam. Las ciudades estaban llenas de bibliotecas, observatorios y escuelas. Los textos griegos, persas e indios circulaban traducidos al árabe. El conocimiento no estaba fragmentado, sino al revés, se integraba. Desde muy pequeño, Ibn Sina mostró una inteligencia extraordinaria. Su padre, funcionario y hombre culto, se aseguró de que recibiera la educación avanzada. A los 10 años ya había memorizado el Corán y dominaba la gramática y la literatura. A los 14 superaba a muchos de sus maestros y a los 16 comenzó a estudiar medicina de forma intensiva. Mucho más tarde, escribiría que la medicina no era una ciencia difícil en su punto de vista y que la dominó en poco tiempo. Pero esa afirmación no refleja arrogancia, en mi opinión, sino la velocidad con la que su mente procesaba información. Los maestros reconocían que su velocidad de comprensión superaba con creces a los de sus contemporáneos. Cuando tenía apenas 17 años, el gobernante de Bujara cayó gravemente enfermo. Los médicos de la corte no lograban encontrar una solución y llamaron a Ibn Sina. Tras observar cuidadosamente los síntomas y analizar el caso con calma, propuso un tratamiento que lo logró salvar. Como recompensa, se le concedió acceso a la biblioteca real. Aquella biblioteca fue, en sus propias palabras, el mayor tesoro de su juventud. Allí leyó a Aristóteles, Hipócrates y Galeno. Estudió matemáticas, lógica y filosofía natural, pero no se limitó a copiar las ideas de los antiguos, sino las examinó críticamente. En su autobiografía relató que leyó la metafísica de Aristóteles más de 40 veces sin comprenderla completamente. Solo cuando encontró un comentario explicativo logró captar su significado profundo. Esa perseverancia sería una constante en su vida. Su obra más influyente fue el Canon de Medicina, escrita alrededor del año 1020. No era simplemente un libro. Era una enciclopedia médica sistemática que organizaba todo el conocimiento médico de su tiempo. El canon estaba dividido en 5 libros. En ellos abordaba principios generales de la medicina, anatomía, enfermedades específicas, farmacología y compuestos medicinales. Ibn Sina insistía en la importancia de la observación clínica rigurosa. Defendía que un tratamiento debía probarse antes de aceptarse como válido. Estableció criterios para evaluar la eficiencia de los medicamentos, anticipando principios del método experimental. Reconoció que algunas enfermedades eran contagiosas y describió procedimientos similares a la cuarentena para evitar su propagación. Describió más de 700 medicamentos y analizó sus efectos con una precisión sorprendente. También distinguió entre enfermedades físicas y trastornos mentales, afirmando que las emociones podían influir en la salud del cuerpo. El canon fue traducido al latín en el siglo XII. Durante siglos se convirtió en textos obligatorios en universidades europeas como Bolonia,
Montpellier y Lovaina. Hasta el siglo XVII, médicos europeos estudiaron medicina leyendo a Ibn Sina. Pero limitar a Ibn Sina a la medicina sería un poco injusto, la verdad. Fue también uno de los grandes filósofos de la historia islámica. Inspirado por Aristóteles, desarrolló una profunda reflexión sobre la existencia. Propuso una distinción fundamental entre esencia y existencia. La esencia responde a la pregunta ¿qué es algo? Y la existencia responde a la pregunta ¿es? Según Ibn Sina, la mayoría de las cosas podrían no existir. O sea, son contingentes, necesitan una causa para existir. Pero debe existir algo cuya esencia sea existir, un ser necesario que no dependa de nada más. Ese argumento influyó siglos después en pensadores cristianos como Tomás de Aquino. Para Ibn Sina, la razón y la fe no eran enemigas. La filosofía era una herramienta para comprender mejor la realidad y, a través de ella, comprender a Dios. La vida de Ibn Sina no fue tranquila ni aislada en una biblioteca. Vivió en una época de inestabilidad política. Tras la caída del imperio samánida, debió trasladarse de ciudad en ciudad, buscando protección. Trabajó como médico y, en ocasiones, como visir, equivalente a lo que hoy en día es primer ministro. Fue encarcelado debido a intrigas políticas. En prisión no le paró, continuó escribiendo. En más de una ocasión tuvo que huir para evitar represalias. Su vida combinó pensamiento profundo con acción práctica. No era solo un académico, era un hombre que participaba activamente en el gobierno y la sociedad. Ibn Sina también escribió sobre la astronomía y física, analizó el movimiento y planteó ideas que anticipaban el concepto de inercia, siglos antes de Newton. Reflexionó sobre la formación de las montañas y fenómenos geológicos, sugiriendo que el proceso naturales graduales podrían explicar cambios en la superficie terrestre. También escribió tratados sobre música, considerando las proporciones matemáticas en la armonía. Su enfoque era muy sistemático, buscaba causas racionales y evitaba explicaciones supersticiosas. En un mundo donde la ciencia aún no estaba separada de la filosofía, Ibn Sina intentó unificar todo el conocimiento en un sistema coherente. En sus últimos años, Ibn Sina sufrió problemas de salud. Posiblemente dicen que tuvo cólicos intestinales crónicos. Continuó trabajando incluso mientras su cuerpo se debilitaba poco a poco. Murió en el año 1037, a los 57 años, en la ciudad Hamadan, en la actual Irán. Fue enterrado allí. Su tumba aún se conserva. Ibn Sina vivió hace más de 1000 años, pero su legado sigue presente entre nosotros. Fue puente entre civilizaciones, como por ejemplo la Grecia clásica y el mundo islámico, entre el Oriente y el Occidente, y entre la fe y la razón. Durante siglos, médicos europeos aprendieron anatomía a través de sus textos. Filósofos cristianos debatieron conceptos que él había formulado, y científicos posteriores heredaron una tradición de análisis racional que él ayudó a consolidar. Su historia nos recuerda que el conocimiento humano es un esfuerzo colectivo y multicultural. No pertenece a una sola nación, ni una sola religión. Pertenece a quienes se atreven a pensar profundamente y a cuestionarse todo. Y hace 1000 años
En una pequeña ciudad de Asia Central, un joven decidió que entender el mundo era la tarea más importante que podía emprender. Ese joven fue Ibn Sina, y su eco aún resuena en la historia de la ciencia. Bueno. Espero que os haya gustado este vídeo hoy. Eh, Ha sido interesante, me ha gustado investigar un poco sobre este tema, y si tenéis alguna idea de quién hablar, si tenéis algún favorito histórico, ¿sabes? Estoy abierta a escucharlo y ponerlo en los comentarios. Darle like, suscríbete y te deseo muy buen día, muy buena semana, una muy buena vida. Muchas gracias por todo. Adiós.